Libertad de acción. La mayor libertad es la libertad de pensamiento y la libertad de acción, pero ambas no se dan, según nos dice Maslow en esa escala de Maslow, si antes no se da la libertad económica para tener cubierta todas nuestras necesidades básicas. Libertad de acción es el tercer directo que damos preparando esa masterclass de Desbloquea tu potencial, donde estuvimos viendo primero cuáles son esas creencias que siempre nos limitan a todos. Después, cómo puedes romper esas barreras que te están ahí encorsetando y no te dejan crecer. Y eso te genera la libertad de acción. Voy a hacer primero una pequeña introducción y después vamos a hablar de ciertas cosas que son muy importantes en la libertad de acción, que nos generan esa libertad de poder decidir y de poder después actuar. Y después vamos a poner algunos ejemplos y vamos a hablar de cosas interesantes para preparar esa masterclass que tenemos para el día 24, y espero que ya lo apuntes, 24 de abril, que será a las 8 de la tarde, hora de Madrid, de España. Bueno, una vez que hemos identificado esas creencias que nos están limitando y esas barreras que hemos ido derrumbando poco a poco, que es lo que dimos en estos dos directos anteriores, vamos a hablar de la libertad de acción. ¿Qué ocurre? Que cuando ya conocemos esas barreras, las vamos rompiendo, empezamos a tener esa libertad de poder decidir cosas para después tener la libertad de hacerlas. Y actuar en consecuencia, sin esas ataduras que nos vienen de nuestra educación, de nuestra experiencia, de todo lo demás, y sin ningún miedo y inseguridad. Ya hablaremos de algunos de estos miedos e inseguridades. Desarrollar esta libertad es abrazar plenamente la capacidad de tomar decisiones que reflejan nuestros valores más profundos y también nuestros objetivos de vida. Es decir, por un lado tenemos los valores y por otro lado nuestro propósito, misión y visión de la que ya hemos hablado y nuestros objetivos de vida que queremos. Al estar restringido, estoy pensando en qué debo hacer y en qué tengo que hacer, dependiendo no solo de mí, sino del entorno y de las circunstancias de las demás personas. Sin embargo, cuando empezamos a elegir de forma adecuada, entonces ya empezamos a decir qué quiero hacer. Porque la verdadera libertad de acción se logra cuando nuestras acciones externas están en completa armonía con nuestra parte interior, con nosotros mismos. Cuando podemos decir sí a esas oportunidades que se nos presentan y no a aquellas que nos alejan del propósito, es cuando empezamos a tener plena libertad de acción. Y no es fácil, y no todo el mundo lo consigue. Y casi siempre estamos un poco condicionados por el entorno y por los demás. Y tenemos que aprender a ser quien queremos ser y vivir como queremos vivir para ir rompiendo esas barreras que decíamos estos días y empezar a tener esta libertad de acción. Cuanto más cultivemos y nutramos esta libertad de acción, mejor podremos elegir. Y no solo elegir esas pequeñas decisiones diarias que están basadas en la intención y que de forma repetitiva vamos generando esos hábitos que nos están llevando a un comportamiento adecuado y ese comportamiento nos llevan a un carácter especial que es el que estamos cultivando, sino también en las grandes decisiones, porque tanto las pequeñas como las grandes, cuando tenemos libertad de acción, nos van aumentando nuestro nivel de conciencia y nos va haciendo que aprendamos cada vez mejor, que vayamos creciendo y nos está reforzando esa capacidad para vivir desde la intención y desde la audacia. Con este repaso de lo que hemos hecho y de lo que es la libertad de acción, tenemos que empezar a pensar que la libertad de acción se consigue cuando tenemos definido quién queremos ser,
cuando ya tenemos claridad en cómo queremos vivir, nuestro propósito, nuestra misión y la visión que hemos dado los meses anteriores. Por eso este ritmo y esta evolución que tenemos en los directos que estamos dando y en la masterclass, porque al actuar de acuerdo con esos principios y esos valores, vamos teniendo cada vez más capacidad de acción y empezamos a vivir desde nosotros mismos, desde nuestra profundidad del ser, desde nuestra esencia, y eso nos hace que cada vez seamos más lo que queremos ser. Eso nos proporciona esa habilidad de poder vivir auténticamente, de que vamos eligiendo aquellos caminos que más resuenan con lo que nosotros queremos hacer y queremos vivir, y nos vamos sintiendo cada vez más satisfechos de nosotros mismos y más felices. Este tipo de libertad se manifiesta cuando no estamos atados ya a ninguna cadena, cuando esos deberíamos y esas obligaciones que nos imponemos y nos imponen desde fuera, pues salta a no expectativas ajenas, sino expectativas propias de lo que queremos ser y queremos tener. Por lo tanto, se trata de una alineación entre nuestros valores y nuestro propósito y las decisiones que tomamos y las acciones que estamos haciendo diarias para llevar a cabo eso que queremos. Cuando desmantelamos todas las creencias, cuando rompemos todas esas barreras que nos dicen y nos quitan esos miedos de no soy suficiente, de no soy aceptado, de no merezco el éxito, de no puedo alcanzar aquello que sueño, podemos actuar libremente. Y en lugar de actuar a partir del miedo, de la inseguridad o de la inferioridad, partimos de esa libertad de acción que nos permite no solo imaginar el tipo de vida que queremos, sino conseguir tomar las acciones, las decisiones primero y las acciones después, que nos encaminan a vivir como realmente queremos. Cuando la libertad de acción, podemos pensar entonces que es un estado donde realmente sentimos el poder de poder hacer lo que queremos para conseguir vivir esa vida que queremos. Y cuando eso lo hacemos, nos abrimos totalmente, primero a crecer nosotros y después ayudar a los demás a través de nuestra trascendencia, de nuestro legado, y eso nos hace que vayamos recorriendo el camino, no el impuesto por los demás, sino el camino propio que queremos andar y perseguir lo que nosotros hemos decidido que es importante para nosotros. Nos permite ser los arquitectos de nuestra vida y construir la existencia que queremos a través de nuestros valores, de quién somos y cómo queremos vivir. Hoy va a estar con nosotros Livia, pero por un motivo de confusión de agenda, pues no ha podido estar. Pero esperemos que para la masterclass del próximo 24 de abril esté con nosotros y nos pueda explicar cómo ella ha ido limando esas limitaciones, cómo ha ido rompiendo las barreras y qué le ha supuesto el cambio de antes de hacer el programa de ultraproductividad integral básico a después, y a todo el campo que se le ha abierto ahora con la cantidad de cosas que está haciendo. Esperemos que pueda estar con nosotros y nos lo pueda comentar. Yo voy a contar una historia personal de cómo fui despertando, me fui dando cuenta de aquellas creencias que me limitaban y cómo pude empezar a avanzar en ese progreso de ser quien quiero ser y de vivir como quiero vivir. Y ya a los años que tengo, más de 70, pues todavía sigo trabajando en esa libertad de acción. Yo desde un mes de nacimiento empecé a vivir en Madrid, en el barrio de Vallecas, donde vivíamos en una pequeña casa que construimos mis hermanos y mis padres muy rápido, porque no había licencia de obra en aquellos momentos,
hicimos una parte pequeña de la casa, ahí vivíamos, allí no teníamos ni agua, ni luz, ni por supuesto ni calefacción, ni servicios sanitarios, por supuesto teléfono, televisión y todo eso tampoco. Yo tenía que ir al colegio ya con 5 años, pues a unos 6 kilómetros y volver porque no había todavía colegios públicos cercanos. Luego tuve la suerte de empezar a partir de bachiller en otro colegio y poco a poco fui estudiando, ¿no? Pero yo tuve la suerte, y eso fue la ayuda de mis hermanos y sobre todo mi madre, que me decía con refranes que no es no es rico el que mucho tiene, sino el que nada le falta, o como que no es más inteligente el que llega a ser, por ejemplo, ministro, sino aquel que en todas las áreas de su vida tiene un equilibrio y consigue profesionalmente algo elevado, económicamente también, pero sobre todo que tiene buenas relaciones, que se conoce a sí mismo y que es capaz de hacer lo que quiere hacer para vivir como quiere vivir. Eso se me fue a mí grabando y yo me acuerdo que más de una vez cuando yo le comentaba, fíjate, esta persona que inteligente que es, me decía, tú puedes ser igual que cualquier persona y puedes conseguir aquello que te propongas, solamente tienes que trabajar en ello y ser persistente hasta que lo consigas. Eso fue cuando yo tenía 8, 10, 12 años. Y luego tuve la suerte de, en el Pozo Tío Raimundo, había mucha gente, muchos chavales que no podían estudiar. Y yo con 13 y 14 años, pues iba a dar clase a la iglesia que había en el Pozo Tío Raimundo, donde esos chavales iban y yo le podía dar clase de aquello que yo creía que sabía más, física, matemática. Y un día estando allí, pues se acercó un señor que yo no conocía, que luego ya conocí, es el cura Paco, un cura que era yogui, que era jesuita, que además era comunista. Él no me quiso inculcar ninguna de sus ideologías, pero sí me regaló un libro que era Yoga para jóvenes y me dijo, el yoga no son ejercicios raros, es un cambio de mentalidad. Es un cambio de mentalidad donde tú puedes ser lo fuerte que quieras, lo flexible que quieras y puedes hacer que nadie te pueda ni dañar ni ofender. Y yo ese libro no solo lo estudié, sino que lo practiqué y lo sigo practicando. No tengo por aquí el libro, pero si lo vieseis, está totalmente destartalado de tantos años trabajando con él. Más de pues casi 60 años, más de 50 y tantos años trabajando con él. Eso me dio a mí una visión diferente de la vida, de que podía ser quien quisiera ser y podía tener esa libertad no solo de creencias y de pensamientos, sino también de acción y poder conseguir lo que quiera. Cuando tenemos esa libertad de acción, no hay nada que nos pueda limitar, porque esa libertad de acción viene de la libertad de decisión y todos tenemos la libertad de decisión si antes lo trabajamos perfectamente. Durante todos estos meses que hemos ido trabajando con mentalidad y que hemos visto que lo más importante es ser quien queremos ser, y luego como consecuencia de todo ello ya sabremos qué tenemos que hacer para alinearnos con nuestros valores y propósito, y como consecuencia de eso tendremos lo suficiente para vivir en coherencia y felicidad. Hay mucha gente que no entiende todo esto, pero cuando nosotros trabajamos desde el ser quien queremos ser, desde los valores que tenemos, donde somos realmente ultra productivos, pero felices, conseguimos que esa productividad nos haga sentirnos bien y seamos felices. Cuando tú eres feliz, tienes mucho más energía de lo normal, consigues ser mucho más productivo, consigues en menos tiempo y con menos esfuerzo conseguir mejores resultados. Y eso te deja recursos suficientes de tiempo y dinero para poderlo aplicar en las otras áreas de tu vida, mantener ese equilibrio y entonces realmente vivir esa vida que queremos. Para mí es fundamental desbloquear todo el potencial de cada uno, porque cuando defines quién quieres ser y cómo quieres ser, trabajas en ello continuamente con esa libertad de acción, se alinea todo y empiezas a sentirte pleno, abundante
y feliz. Yo quisiera preguntaros a vosotros si realmente ya sabéis exactamente cómo queréis ser. ¿Cuáles son esas palabras que os definen? ¿Cuáles son los valores que os llevan? El ser verdad, el no ser violento, el ser agradecido, el ser coherente, el ayudar a los demás por encima de todo, sin esperar nada a cambio. Cuando tú defines todos esos valores, empiezas a trabajar en quién quieres ser y empiezas a conseguir, a través de eliminar, como hemos visto estos programas anteriores, esas creencias que te limitan y esas barreras, empiezas a trabajar en libertad. Porque hay muchas barreras que nos impiden serlo. En estos programas anteriores hemos visto muchas, pero el miedo al fracaso y a no ser suficiente es una de las barreras más grandes que tenemos, que hay que romper, porque eso nos paraliza y no nos deja actuar, no nos deja pensar. Y si no pensamos, no podemos actuar tampoco. El ser autocríticos en demasía. Tenemos que ser críticos, yo siempre lo digo, tenemos que ser críticos y rebeldes para primero conocer todo y tener un nivel de conciencia alto, pero luego para poder ver qué es aquello que no nos conviene y poder discernir entre lo bueno y lo malo y saber lo que decidamos. Otro de las cosas que nos bloquean son el ser, y lo digo por experiencia, demasiado perfeccionista. No es necesario. Tienes que ser bueno, tienes que ser excepcional, pero no somos nadie perfecto. Estamos avanzando hacia la perfección, pero no conseguimos esa perfección. El ser quien quieres ser, tener claridad en ser quien quieres ser y tener claridad en tu propósito, tu misión y tu visión, porque si no, si nos falta esa claridad, no podremos saber bien hacia dónde nos dirigimos. Ese es el faro que nos guía. Luego, tener ese miedo que tenemos al rechazo y a la necesidad de aprobación de los demás. Hay que quitarse ese miedo. Yo soy como soy. Por supuesto, nadie o muy poca gente va a aceptar que yo soy como soy, pero esos son los que me interesan a mí. Los demás me da lo mismo. Además, con los 8.000 millones que tenemos, pues prácticamente los 7.900 y pico no nos conocen siquiera, con lo cual tampoco vamos a tener la aprobación de ellos. También otro de los bloqueos importantes es la tolerancia, el conformismo por sí. Ahora mismo estamos viviendo en todos los países, pero especialmente en España, en una tolerancia brutal, donde pase lo que pase, nadie actúa. Estamos cediendo nuestra capacidad de pensamiento y de acción. Parece que por muy mal que estemos, nos conformamos y admitimos esa situación sin querer cambiarla. Así no progresamos, así cada vez tendremos menos libertad. Y, por supuesto, todas esas barreras que hemos visto, todas esas creencias que nos están limitando, toda esa resistencia a cambiar. La gente no cambia no porque no pueda, sino porque no quiere, porque le da miedo lo desconocido, porque está más a gusto en el sitio que está, aunque esté mal. Y eso es debido a esas tolerancias y a esa aceptación sin cambio que hacemos muchas veces. Y luego, uno de los temas más importantes es una experiencia traumática nos bloquea para no volver a cambiar. Olvidémonos siempre del pasado. El pasado ya no existe y lo único que nos crea es frustración. Y tampoco estemos pensando siempre en los resultados del futuro, porque eso nos genera ansiedad. Tenemos grandes expectativas y si no las cumplimos, tenemos ansiedad. Vivamos el presente y fluyamos a través de nosotros, de quién queremos ser y de nuestros valores. Y así iremos teniendo cada vez más libertad de acción y conseguiremos cosas. Yo os pregunto a vosotros que primero defináis 8 o 10 características que vosotros queréis tener y queréis ser, porque eso es lo que os define y tiene mucho que ver con los valores. Y luego que penséis cuáles son esos miedos, cuáles son esas cosas que, primero, esas creencias que os limitan y después esas barreras que os bloquean, para romperlas y empezar a tener esta libertad de acción. Y muchas veces, y yo voy a poner una pequeña técnica para saber seguro si lo que vais a decidir es lo que queréis decidir y si vais a hacer lo que realmente queréis hacer. Y es, primero, la técnica de los 5 porqués. Es primero definir claramente cuál es la causa del problema, definir el problema y saber cuál es la causa
de ese problema o esa dificultad que tenéis en tomar decisiones, en saber claramente cuál es la causa. Y luego preguntaros por qué hacéis lo que hacéis. Y cuando en la primera pregunta obtengáis un por qué, preguntaros de nuevo por qué, para llegar a la causa que está provocando esa situación, ese problema. Y cuando ya os habéis respondido 2 veces por qué quiero hacerlo, volver a responder y para qué quiero hacer eso que voy a hacer. Y una cuarta, ¿por qué realmente quiero hacer eso? Y en la tercera, en la cuarta o la quinta ya os saldrá una causa. Cuando esto lo repites continuamente y te preguntas no solamente cuál es la causa por la que hago esto, sino para qué hago esto, y llegas a tener ese por qué y ese para qué lo hago y lo tienes claridad, entonces es muy difícil que ya haya cosas que te estén bloqueando. Es una forma muy sencilla. ¿Por qué estoy postergando este proyecto? Y puede ser que no tengo tiempo suficiente y no nos damos cuenta que eso es una excusa. Vuélvete a preguntar, ¿por qué no tengo tiempo suficiente? Y cuando te venga una respuesta, por ejemplo, porque tengo mi agenda llena de muchas tareas, pues pregúntate, ¿y por qué tengo mi agenda llena de esas tareas? Y cuando veas por qué la tienes llena, y es porque tiene muchas solicitudes de afrontar, pregúntate, ¿y esas solicitudes que tengo que hacer realmente son importantes para mí? ¿O puedo quitarlas y empezar a hacer lo que quiero hacer? Y cuando vuelvas a tener otra respuesta, ¿por qué me preocupo tanto de tener esas tareas ahí puestas si realmente no sirven para nada? ¿Puedo quitarlas? Y cuando ya veas que las tienes ahí porque no estás seguro de lo que quieres, porque no estás seguro de cómo quieres ser, trabaja ahí en saber quién quieres ser, en saber cómo quieres vivir. Verás cómo entonces sabrás para qué haces las cosas que haces, porque las alinearás con ese faro que tienes y empezarás a quitar muchas tareas que no te llevan a nada, que son totalmente superfluas. Es lo que ocurre con la ley de Pareto. El 80% de las tareas que hacemos no nos llevan al destino que queremos. Las puedes suprimir, puedes hacer solo ese 20%. Por eso yo hablo tanto de productividad integral, de ser muy productivo, elegir realmente lo que para ti es importante, hacerlo de la forma más eficiente y eficaz posible para de esa manera tener los recursos necesarios para poder vivir. Y eso que hagas, hacerlo realmente porque te hace feliz, porque te sientes bien, porque tienes energía. Y eso te llevará a vivir una vida ordenada y una vida como quieres. Todo esto tiene muchos beneficios, pero no vamos a hablar aquí de los beneficios. Solamente vamos a terminar con un pequeño ejercicio y vamos a ver si ese ejercicio te da más claridad en todo lo que tenemos que hacer. Cuando nosotros tenemos claro nuestros valores y esas palabras que nos definen, nos facilita mucho tener libertad de decisión y de acción para conseguirlo. Yo trabajo, por ejemplo, con 2 valores importantes. Es la no violencia y la verdad. Yo siempre quiero decirme verdad. No quiere decir que siempre lo consiga, pero en todas las actuaciones de dentro y de fuera me digo verdad. Y no me miento, ni miento a los demás, siempre que pueda. Y no dañe a otros. Pero yo prefiero, incluso en una situación, aclarar el concepto y decir la verdad que no decir mentira. Y luego la no violencia. Eso no quiere decir que en un momento dado no te puedas defender, pero nunca, nunca trabajar siendo violento. Intentar todos los medios posibles para no ser violento. Esas 2 valores a mí me llevan a sentirme como quiero sentirme y a trabajar en todos los demás valores que no vamos a comentar hoy aquí porque es bastante profundo. Os voy a llevar a un ejercicio muy sencillo y solamente recordaros que estos directos, el primer directo de Bloquea tu Potencial, que era conocer cuáles son las creencias que te limitan. Después, cómo puedes ir rompiendo esas barreras que vimos la semana pasada. Y esta semana estamos viendo
cómo con eso consigue la libertad de acción, son los directos, los 4 directos que hacemos cada mes para preparar una masterclass. Y la masterclass se va a hablar desde Bloquea tu potencial y vive con intención, que daremos el miércoles día 24 de abril a las 8 de la tarde. Apúntatelo, no lo dejes, porque si vas siguiendo estos directos, los que hemos hecho en el mes de enero, febrero, marzo, abril y lo que seguiremos dando, te hará un esquema bastante sencillo de cómo puedes ser la persona que quieres ser y vivir como quieres vivir. Y todos podemos cambiar de vida y vivir como queremos. Este ejercicio es el de las 3. Vamos a coger una hoja, vamos a hacer 3 columnas y vamos a trabajar con cada una de esas columnas, de forma que en la primera columna pon una lista de los 5 valores más importantes para ti. Un papel, 3 columnas, en la primera columna los 5 valores más importantes para ti. En la segunda columna vas a poner cuál es el objetivo más importante para ti en cada una de las áreas importantes de tu vida. Imagínate 6 áreas importantes de tu vida: el crecimiento, el trabajo, el dinero, el estado de salud y tus relaciones de pareja y tus relaciones sociales. Yo añadiría otra, o pon las relaciones y pon otra, que es tus emociones. ¿Qué quieres conseguir en esas 6 áreas importantes de tu vida? ¿Cómo quieres crecer? ¿Qué tipo de profesión quieres tener? ¿Cuánto dinero quieres tener? ¿Cómo quieres gestionarte tus emociones? ¿Qué salud quieres tener y qué relaciones quieres tener? Y en la tercera columna vas a poner qué decisiones y qué acciones vas a hacer en concreto para conseguir ese objetivo importante en cada una de tus áreas y que se cumplan esos valores que has puesto en la primera columna. Te repito esquemáticamente: en la primera columna pon 5 o 6 valores importantes para ti. La segunda columna, en cada una de esas áreas importantes de tu vida, qué quieres conseguir. Y en la tercera, qué decisiones y qué acciones vas a hacer concretamente para poder llegar a conseguir esos objetivos y que se cumplan esos valores. Es un ejercicio muy simple, pero que te va a dar mucha claridad en quién quieres ser y cómo quieres vivir. Y nada más. Espero que os haya aclarado algo. Disculpad que Livia no haya estado con nosotros, pero haré todo lo posible para que en el directo pueda estar. No solo va a estar ella, a ver si consigo que haya 2 o 3 personas para que nos digan cuál es su experiencia en conocer sus limitaciones, en quitar esas barreras, en desbloquearse todo su auténtico potencial y empezar a conseguir trabajar desde esa libertad de acción.